Muy Listo, bien, profe. entonces estábamos con los eslabones y tenemos eslabones, cuerpos rígidos, son cuerpos rígidos en realidad, pero nosotros lo vamos a tomar como simplemente cómo es que se va moviendo todo este sistema. No sé si tenga muchas piezas. Piezas puede ser que tenga varias. Eslabón que lleve el mismo movimiento. Son cuerpos rígidos. Y estamos viendo los nodos o puntos donde se conecta con otros eslabones. Si encontramos dos nodos, binario, se identifica con una B. Si encontramos tres nodos, ternario, se identifica con una T. No sé si alcanzaron a ver dentro del texto aquel que tiene 4 puntos de contacto, 4 nodos. ¿Cómo se llamaba? Cuaternario. Cuaternario, muy bien. ¿Con qué letra se identificaba? Con una C. ¿Con una C de cuaternario? Según el texto, creo que en los de inglés se llega a identificar hasta con una Q. Cuaternario. Ahora, no necesariamente es que vaya a estar rotando alrededor de este punto. También puede ser que vaya a deslizar sobre alguna superficie recta. Entonces, aquí en la parte de abajo, que tuviera el contacto con una superficie recta y sobre esa estuviera deslizando. También eso es posible. ¿Ya se alcanzó a ver la otra parte donde tiene contacto? No todos van a ser puntos alrededor de los cuales roten, tal vez tenga alguna corredera que tenga una guía. Así nos podemos seguir con los otros. Pentatenario, hexatenario. Esos creo que se identifican, no sé si los encontraron dentro del texto, como son aquellos que tienen 5 puntos de contacto, 5 nodos. ¿Qué letra los identifica? No me recuerdo, este es el nombre, pentatenario. Lo que no recuerdo es qué letra lo identifica. A ver, búsquenlo por ahí dentro del texto. Estaba el de 6. Ahora veo que generalmente dentro del nombre viene parte de hexatenario, creo que es. De 6, de 5, de 4, de 3. Nada más me falta que busquen por ahí cómo son las letras que identifican al de 5 y al de 6, por favor. ¿Sí aparecen dentro del texto de la lectura guiada? Para el pentatenario es la P, creo. Pentatenario P y hexatenario. Hexatenario creo que es más bien. Esto lo vamos a utilizar más adelante cuando tengamos que hacer algunos cálculos para saber cuántas posibles combinaciones tenemos. Aquí estamos hablando del orden del eslabón. ¿Cuántos puntos de contacto tiene con otros eslabones? Pero simultáneamente, por otro lado, tenemos lo que es el grado de, que todavía no sé cómo llamarles. Yo recuerdo que de cinemática, no es cierto, ni siquiera de cinemática, de estática, a uno de estos ya le había llamado articulación. Creo que era este el que había llamado articulación. En él teníamos un perno, veo que aquí también se repite el perno, el cual está fijo a otro cuerpo. Y entonces ese perno es el que me permite rotar. Ese es el que llamaba articulación en estática. ¿Sí era así?
Bueno, si me voy a una versión más generalizada, ni siquiera de mecanismos, articulación sería cualquier punto en donde se tuviera estos contactos, en donde un cuerpo está tocando a otro. Entonces, no sé si articulación sea el nombre más correcto para el análisis que estamos realizando ahorita. Sí se llega a utilizar articulación, sí. Lo utilizan más nuestros amigos civiles. Y es para representar a estos pernos que permiten rotar. También llegan a conocerlos como bisagras. Vean que ahora ya en la versión de mecanismos realmente se trata de uno de estos nodos en donde se puede estar juntando el piso, la tierra, con la primera barra, con el primer eslabón. Lo que no me gustó de esta palabra es que es muy vaga en cuanto al sentido que le queremos dar. Simplemente me dice que es donde se juntan dos cuerpos. Entonces, el nombre de articulación es utilizado dentro de la ingeniería civil para representar pernos que permiten giros. Pero para la descripción de mecanismos es un poco vaga este nombre. Entonces, sí, citamos a nuestra articulación versión civil, pero no creo que vaya a ser lo que necesitamos nosotros. Mejor dejen busco otro tipo de articulación, o mejor, otro nombre. Un nombre que se llega a dar al contacto entre cuerpos, entonces que ya ni siquiera son cuerpos, entre eslabones. Es el de par cinemático. Este es un nombre más apropiado. Par cinemático porque son dos que se juntan. Cinemático que permiten el movimiento. Entonces, un nombre más apropiado, par cinemático. Pero vean que ya no solo estamos hablando de pernos, sino esto ya es una versión más general. Dos eslabones que tienen alguna relación de movimiento entre sí. Otra forma en la que se llegan a llamar dentro de mecanismos es como juntas y semijuntas. Una junta es cuando el par cinemático solamente permite un grado de libertad, mientras que una semijunta
Permite más de un grado de libertad. Ya hablamos aquí de grados de libertad, ¿verdad? La clase pasada. ¿Qué era un grado de libertad? A ver, acuérdense, busquen dentro de sus apuntes qué era un grado de libertad. Es el número de variables independientes que se requieren para tener definido el sistema. Muy bien, entonces aquí vamos a volver a hablar del número de variables independientes que deja libres y necesitamos para definir qué es lo que está pasando entre uno y otro eslabón. Para hacer el análisis, para saber cómo son cada uno de estos pares cinemáticos que después clasificaremos, voy a hacer el análisis de algunos apoyos que tal vez vieron en estática. En estos vamos a analizar, bueno, en estática veíamos las fuerzas que se generaban en cada uno de los apoyos. Ahora, en lugar de ver las fuerzas, vamos a estar buscando los grados de libertad. Entonces, voy a utilizar algunos de los ejemplos. Ya estos apoyos posiblemente los hayan analizado en estática, pero ahora no vamos a revisar las fuerzas, sino vamos a ver los movimientos posibles. De ahí vemos si los clasificamos como par cinemático, de ahí, más bien, de ahí vemos si los clasificamos como juntas o semijuntas. Ya después vemos si son pares cinemáticos y cómo se llama cada uno de ellos. Voy con uno muy sencillo. A ver, déjenme buscar el dibujo. Superficie lisa. Entonces tengo un eslabón que entra en contacto con el otro eslabón en una superficie lisa. Si estuviera en estática hubiera dicho, ¿qué fuerza es la que causa esa superficie lisa? Cuando entran en contacto dos cuerpos en una superficie lisa, ¿qué fuerza se presenta? Normal. Únicamente la normal. Provocada. Solamente la normal, porque si trato de moverlo hacia un lado o hacia el otro, al ser una superficie lisa, pulida, o ambas, o el juego de superficies pulidas, no puede presentar una fricción. Entonces, eso me diría que el eslabón tendría la normal. Bueno, ese es el análisis de estática. Ahorita para representarlo aquí, sí voy a poner la fuerza en color rojo, con el nombre de la fuerza que le damos, pero no es lo que voy a estar observando. Lo que yo voy a estar observando más bien van a ser los movimientos posibles. Por ejemplo, este cuerpo se puede mover hacia adelante y hacia atrás sin ninguna restricción. ¿Ven alguna fuerza que lo esté impidiendo? No. Entonces, eso está representado por medio de esta flecha verde. Al mismo tiempo, no veo que por tener contacto con la superficie tenga algún problema para rotar sobre la misma. No hay algo que lo detenga. Con estas consideraciones, entonces vean que también permite la rotación. Un movimiento que también es posible, pero no sé si siga siendo un par cinemático, es si a este cuerpo lo separamos. En cuanto lo separamos, ¿tiene alguna relación geométrica de cinemática entre ellos? No. No. Ninguno. Entonces voy a poner esta flecha como si es el movimiento posible, pero en ese instante se desarticula. Y esto lo voy a poner con una línea punteada. Entonces vean que el análisis sí es parecido al que habríamos hecho en estática.
En estática únicamente habríamos visto la fuerza normal, pero ahora estoy tratando de ver a las flechas verdes. Las flechas verdes con línea continua son los movimientos que sí permite las libertades que todavía conserva este contacto entre dos cuerpos, mientras que las líneas verdes discontinuas es cuando o se desarticula o cambia de comportamiento. Entonces, flechas rojas continuas, fuerzas. Flechas verdes continuas, movimientos posibles. Flechas rojas discontinuas, fuerzas que puedan cambiar. Flechas verdes continuas, movimientos que pueden cambiar el tipo de articulación. Bueno, es que no es articulación, articulación les llaman en todos lados. Aquí el tipo de par cinemático. Otra de las cosas que alcanzo a observar aquí es vean cómo es el contacto. Aquí diría que es un contacto por punto. Solo alcanzo a ver un punto de contacto. ¿Ya lo alcanzaron a ver ustedes? Bueno, si lo viera en 3 dimensiones, realmente sería una línea de contacto. Pero como lo estamos viendo en su representación plana, aquí lo alcanzamos a ver como un punto. ¿Mejor? Vamos a analizar qué está pasando con este sistema. En el plano, ¿cuántos grados de libertad totales estaríamos buscando para un cuerpo? Búscalo en la clase pasada. 3. 3 grados de libertad totales serían los que estaríamos buscando, porque ahí estaríamos hablando entonces del espacio. Ah, no, perdón, del plano. En el espacio, ¿cuántos eran entonces? Eran 6. Entonces ahorita nos vamos a mantener primero con esta versión en 3 en el plano y vamos a ver cuántos de ellos son posibles. Aquí la siguiente pregunta es, ¿cuántas restricciones tiene? No le voy a llamar reacciones porque es un error que cometemos desde estática. No son reacciones, son restricciones, son aquellas cosas que están restringiendo el movimiento. ¿Cuántas restricciones alcanzan a ver ustedes? ¿Ven que en el curso de estática le llamaron reacciones? No, esa no es una reacción. Es una fuerza que está restringiendo el movimiento. ¿Cuántas de ellas aparecen? Solo una, profe. Solo una. Fuerzas que restringen el movimiento. Muy bien. Por último, veamos cuántos grados de libertad totales tuvo. Para los grados de libertad reales que tiene este par cinemático, tengo que ver cuáles son los movimientos posibles en los que no tienen restricción. De los 3 totales, le quitamos uno. O no puede atravesar la pared o se tiene que separar. ¿Cuántos grados de libertad quedó aquí? ¿Cuántos quedaron? 2. 2 grados de libertad. Una rotación y una traslación. ¿Todo el mundo de acuerdo? Sí, profe. Por último, si entonces tiene 2 grados de libertad, ¿es una junta o una semijunta? Una semijunta. Muy bien, entonces déjenlo, acabo de anotar por acá. Se trata de una semijunta. Que permite 2 grados de libertad, ¿correcto? Permitió más de uno. Con que permita más de uno le llaman semijunta. Ahora, para identificar a estas semijuntas que permiten más de 2 grados de libertad, las escribimos así. J subíndice 2.
junta de 2 grados de libertad. No quedamos que junta. ¿Cómo dijimos? Semijunta de 2 grados de libertad. ¿Ya terminaron de hacer su ejercicio? ¿Ya terminaron de hacer el dibujo y este análisis que tenemos aquí al lado derecho? Ejemplos de este tipo de contacto dentro de los mecanismos. ¿Alguien ha desarmado un motor de bocho? Bueno, ¿alguien le ha dado servicio a un árbol de levas? No, ¿Han profe. escuchado el término de árbol de levas? Sí. No dar servicio, profe, pero sí, sí los conozco. Muy bien. Entonces, por si acaso voy a poner una imagen de un árbol de levas. Estos son los que van guiando la apertura y cierre de válvulas dentro de un motor. Y ahora, no basta nada más con el árbol de levas, se necesita que estén conectados con algunos seguidores, algo que esté llevando el movimiento. Tal vez los hayan escuchado llamar como punterías. Estoy buscando la imagen para que se alcance a ver cómo va esto. Bueno, en estos seguidores es donde se da el contacto entre una superficie curva. Ya sé cómo les llaman también buzos. ¿Por qué les llamaban buzos? Porque se echaban clavados en el aceite, ya me acordé. Estoy buscando las imágenes. Ahí está, ya lo encontré. Entonces, están los árboles de levas. Estos son los que por medio de estos óvalos van llevando una cierta secuencia de movimiento. Y entonces eso sería la superficie lisa. Por el otro lado tendríamos a los buzos o punterías. Ahí déjenlas encuentro otra vez, ya las perdí. 2 segunditos. Aquí está la imagen. Espero que ahora sí se alcance a ver mejor cómo esta representación de semijunta es lo que está ocurriendo, bueno, en 1, 2, 3 de los casos. Es el contacto de un cuerpo, un eslabón con otro eslabón, la leva, que permite que al ser lisa únicamente se genere una fuerza normal a la superficie de contacto y se trate de una de estas semijuntas J subíndice 2. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí. ¿Dudas de este análisis que hicimos con estas semijuntas? Voy con otro esquema. Ya puedo cambiar de imagen, ya tienen la parte de arriba. Las imágenes de abajo se van a quedar en el apunte. Únicamente son para que las podamos identificar en algún otro mecanismo. Continúa entonces. Porque veo que otro posible lugar donde encontraríamos este análisis sería en un rodillo. Rodillo, rueda, patín. Simplemente que esté involucrado una rueda ya en el contacto. Nuevamente, realicemos el análisis de grados totales que tenemos en el plano, cuántas restricciones aparecen,
cuántos grados de libertad tiene y que lo clasifiquemos como junta o semijunta. Muy bien. Grados totales de libertad. ¿Cuántos tiene? ¿Estamos en el plano o en el espacio? En el plano serían 3. 3 en el plano. Muy bien. De ellos, ¿cuántas restricciones alcanzan a ver? Estamos únicamente analizando en el plano y ahora en lugar de que esté en contacto con una superficie lisa, lo obligamos a tener una rueda, un rodillo, un patín al final. Para nuestros cuates civiles sería un apoyo simple. ¿Cuántas fuerzas alcanza a causar si tiene un contacto con una rueda o rodillo? Solamente hay una restricción, que es otra vez la normal. Solamente hay una restricción, nuevamente la normal. Y observen que ese es otro de los casos que se ve aquí dentro de las ¿cómo se llaman estas? Levas. Mientras en unos 3 casos son superficies planas con seguidores ya sea de punta, con un seguidor cilíndrico, con un seguidor de cara plana, hay un caso muy especial, el que es más caro, claro está, que son los seguidores de rodillo. En ese caso, para evitar el desgaste de la superficie por fricción, prefieren que el desgaste sea controlado sobre los rodamientos de esta rueda. Rodamientos, ¿cómo puede ser que conozcan rodamientos? Los valeros. Su nombre correcto es rodamiento. Y entonces, en este caso, ahí veo que tiene un contacto por rueda, rodillo o patín. Perdón. Como solo genera una restricción, ¿cuántos grados de libertad reales tiene? Dos. 2 grados de libertad. Y entonces la clasificaría como J1, J2, J ¿cuántos? ¿Junta o semijunta? Es una semijunta. Es una semijunta. Para que quede bien claro cuántos grados de libertad tenemos, es que vamos a estar marcando este J subíndice 2, una semijunta. ¿Dudas de cómo realizar este análisis? Yo diría, tenemos al elemento original y de ahí vemos, de todas las capacidades que tiene, cuáles movimientos sí permite, hacia adelante, hacia atrás, la rotación, y cuáles restricciones, fuerzas son las que presenta. Esta la voy a volver a poner con línea punteada, porque veo que en estos ambos dos casos tenemos un grave problema. Si se separa, perdemos el par cinemático, ya no tendría esta relación cinemática entre uno y otro. Para que ocurra esta normal, requiere entonces, en ambos casos, que algo lo esté empujando hacia abajo. Cuando se tiene ese caso se llama cierre por fuerza. En los casos anteriores, para generar el contacto en las superficies, requiere que alguien lo esté empujando hacia abajo, que se requiere alguna fuerza que esté originando como efecto externo esta restricción normal. En una leva general, en la mayoría de los casos, lo que hacen es colocan un resorte en la parte de arriba y ese resorte hace que la leva siempre esté en contacto con la superficie. Tiene ventajas y desventajas. Ventaja, se asegura el contacto. Desventaja, la fuerza no siempre es la misma en la superficie. Imagínense, cuando esté más comprimido el resorte, la fuerza va a ser más, a ver si no le causamos un mayor desgaste que cuando esté estirado.
¿Vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, tiene ventajas y desventajas. Sí. Cuando se necesita esta fuerza para asegurar el contacto, se le llama cierre por fuerza. Cierre por fuerza. Si no aseguramos que haya esa fuerza, es posible que perdamos el contacto entre uno y otro y perdamos entonces el par cinemático. ¿Puedo continuar? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Voy con otro caso. Este sería el de rueda dentro de una guía. A ver, déjame ver si lo llama así. Rueda sobre una guía o rueda con doble envolvente. Bueno, la guía puede ser más grande, claro, está ahorita nada más es para decir que está encajonada entre dos envolventes. Hay una superficie en la parte de arriba y hay una superficie en la parte de abajo. Ahora, cuando al eslabón, al gris, tratara de separarlo hacia arriba, no puedo, porque la normal ahora sí puede ser tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. No es que la normal vaya a estar realmente cambiando de signo, sino es si está empujando hacia abajo, va a salir la normal abajo, y si está empujando hacia arriba, va a salir la normal hacia, bueno, con el otro sentido, en la otra superficie. En estática, esto lo consideraban como que la normal sí podía tener signo positivo o negativo. Si ustedes la dibujaban hacia arriba y salía hacia abajo, sí había alguna superficie que pudiera asegurar este cierre. Observen la diferencia con el anterior. ¿Puede separarse? ¿Puede salirse? ¿O siempre está encerrado dentro de la canaleta esa? Vamos a hacer el análisis rápido y diría, ¿cuántos grados de libertad totales tiene por estar en el plano? ¿Cuántas restricciones tiene? ¿Y cuántos grados de libertad reales tiene el sistema? Después de revisar esto, veo que acaba siendo clasificada nuevamente como una J2, una semijunta de 2 grados de libertad. ¿Vamos bien? Sí, profe. En este caso, veo que el cierre no requirió de otra fuerza, simplemente con la doble envolvente ya aseguraba siempre el cierre. Yo creo que preferiría que tuviera levas de esta forma a levas de la forma de arriba. En estas no requiero de un resorte. En aquellas en las que el par cinemático se asegura por estas envolventes, por superficies que realmente me están dando esa forma, se le llama cierre por forma. Cierre por fuerza requiere una fuerza que esté actuando sobre él. Cierre por forma.
Nuevamente tengo que caer en el ejemplo de las levas. Nada más dejen, busco una buena leva. ¿Sí se alcanza a ver bien el cilindro? Muy bien. ¿Ven los canales que están ahí marcados sobre ese cilindro? Ese es el tambor de cambio de velocidades de una motocicleta. Sobre cada uno de los tambores va una de estas ruedas deslizándose y conforme va cambiando de longitud, de posición en dirección Z, parecería aquí, conforme va cambiando el rodillo y va rotando, vean que cada uno de los canales está tomando diferente posición. Con eso hace que el mecanismo de horquillas ponga un engrane, ponga otro engrane, quite los engranes. Así es como se manejan las velocidades dentro de una caja de velocidades de motocicleta. Una caja secuencial de velocidades. Ahí vería este cierre por forma. Creo que este otro video que les voy a pasar ya también lo vimos. A ver, dejen, alcanzo a compartirlo. ¿Se acuerdan de este mecanismo? Sí lo vimos creo que la primera clase. Nuevamente vuelven a ser dos levas, pero observen que ahora no tiene involucrado ningún resorte. Este no sería de cierre por fuerza, este es cierre por forma. Una de las levas, la de en medio, está asegurando que no se vaya más arriba, mientras que la leva de abajo, la que parece un semicírculo, está asegurando que no se vaya más abajo. ¿Si alcanzan a ver el doble sistema de levas? Sí. Cierre por forma. Volvamos a nuestro apunte. Entonces, este sería el análisis que estaríamos haciendo con cada una de las posibles uniones entre cuerpos. Puede ser que encontremos patines, cuerdas, eslabones cortos. Un patín veo que es exactamente lo mismo. Tal vez nosotros no lo lleguemos a utilizar mucho. Lo utilizan más en civiles porque permite un pequeño movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha. Pero vean que si nos salimos de la existencia del patín, esto se va a zafar. ¿Quién sabe qué vaya a ocurrir después? Nuevamente parece que está generando una J2. Y sigue con el mismo problema. Un patín lo utilizaría en un puente como un mecanismo para tratar de absorber la dilatación térmica en el puente. Ah, ya sé dónde he visto estos patines. ¿Alguien ha pasado por debajo de los puentes de Miguel Ángel de Quevedo y Tlalpan? Por donde pasa el tren ligero. ¿Sí ha pasado alguien por ahí? Bueno, siguen ahí. Sí, profe, yo he pasado por ahí. Muy bien. Observa entonces la parte de los puentes que está en voladizo entre las dos rampas.
Y ahora, la siguiente vez que pasen por ahí, observen justo el punto donde se junta uno con otro. Y de un lado van a ver que hay un perno y del otro lado van a ver que hay un patín. Tiene esta última solución que estamos dibujando, que permite entonces que en días muy cálidos, si pasan por arriba del puente, verán unas mordazas que alcanzan a extenderse o se alcanzan a contraer. Esto es para que el puente tenga una cierta libertad de movimiento a lo largo. Ahí es donde aplicaría un patín, pero los movimientos creo que no pasan de 20 centímetros. Por eso es que alcanzan a poner nada más este pedazo de rueda con toda confianza. Pero no, nosotros vamos a regresar a mecanismos. Dejen, busco otro para mecanismos. Los eslabones cortos. En estática había algunos que llamaban eslabones cortos. Los nuestros son todos eslabones cortos. Pero esos eslabones cortos tenían una característica. De este elemento despreciaban el peso. Despreciaban la masa del cuerpo. Despreciaban el peso. Entonces, como se despreció el peso, híjole, suponen lo siguiente, es muy arriesgado dentro de la parte de estática. Mencionan, bueno, aquí este segundo eslabón puede jalar o empujar, puede tener una tensión o una compresión. Y lo que dicen en esos casos cuando se venían armaduras o cuando se trataba de resolver estos problemas en estática era lo siguiente. Bueno, ya alcanzó a ver la tensión. Es la misma fuerza, de la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario que vive en el otro cuerpo. Y como solo puede estar equilibrándose con una igualita, entonces en el otro extremo tiene la misma tensión. No sé si llegaron a resolver problemas así en estática, en los que los eslabones o estaban a tensión, se estaban siendo jalados, o estaban a compresión, cuando las dos fuerzas iban empujando hacia el mismo centro. Otro lado donde tal vez hayan visto este comportamiento de fuerzas es en, ¿cómo se llaman estas cosas? En mecánica de materiales. ¿Esfuerzo normal o esfuerzo axial? ¿Sí se acuerdan? Sí. Muy bien. Eso sería lo que diría en estática. Pero, ya viéndolo desde el punto de vista de los mecanismos, si bien esta es la fuerza predominante, para poder girar al cuerpo, en realidad necesito que se forme un par. Si no alcanzo a girar ese cuerpo, más bien, no alcanzaría a girar ese cuerpo si no se forma este par. ¿Sí se alcanzó a ver el par que se está formando aquí? Nada más lo estoy colocando igualito para que se vea que sí es un par. La fuerza predominante que alcanza a meter este eslabón sí sigue siendo la tensión o compresión. Esa parte sí se equilibraría de un lado y del otro. Pero observen que también tendría una pequeña fuerza perpendicular al eje que esa sería la responsable de estar girando al cuerpo. Generalmente no se alcanza a ver, es muy pequeña. La descomposición realmente sería así, muy, muy pequeña la fuerza que está imprimiéndose para rotar el cuerpo, pero existe esa fuerza. Viéndolo desde el punto de vista de los mecanismos,
Vuelve a ser. De los 3 grados de libertad totales, solo alcanzamos a ver una restricción, cómo está siendo jalado por el eslabón. No importa que esté un poquito chueco, veo que solamente alcanza a ser jalado por el eslabón. En dirección perpendicular al eslabón, aunque sí puede ejercer fuerzas, veo que no tiene ninguna restricción de movimiento. Y para girar tampoco alcanza a tener alguna restricción de movimiento. ¿Vamos bien? Nuevamente, parecería una J2, pero eso solo será si se desprecia la masa del eslabón. Solamente será J2 si se desprecia la masa del eslabón. En cuanto no despreciamos a la masa del eslabón, en cuanto ya tenemos un eslabón realmente grande, veo que sí se presenta esta fuerza en dirección perpendicular al eslabón. Ahora, como par cinemático, ahorita me van a decir, pero es que son más que un par cinemático, como par cinemático se está considerando a todo este conjunto. Si está conectado por medio de este eslabón corto, veo que ahora sí, el cuerpo se puede mover hacia adelante o hacia atrás, siguiendo casi una forma de un círculo. Puede rotar alrededor del punto, ya vi el segundo grado de libertad. Lo que no puede hacer es alejarse o acercarse. Eso es lo que no puede hacer este eslabón. Solo por eso es que volvió a ser clasificado como J2. Ahora, hay eslabones más raros que también llegan a ser considerados como estos eslabones cortos, ¿eh? Dejen dibujo otro. Hay veces que el eslabón no es completamente recto, sino es un eslabón corto curvo. Tal vez sea porque aquí, cuando estoy cerrando el mecanismo, por aquí hay algo que interfiere, y entonces en lugar de poderlos conectar en línea recta, tal vez está con una línea curva. Siguen funcionando igual que los otros, parece que solo puede tener una tensión a lo largo de la línea de acción, entre los dos puntos. Pero el eslabón, vean que tiene ya otras características para la mecánica de materiales. Ahora ese eslabón estaría entrando en flexión. ¿Se alcanza a ver cómo preferiría tener eslabones rectos a eslabones curvos? Nuevamente, si empiezo a considerar la masa del cuerpo, ahí entonces estaría generando el par. Tal vez se desvíe muy poco, pero ya no podría considerar perfectamente alineada esa fuerza.
En cuanto a grados de libertad, si se trata de uno de estos eslabones cortos ideales, veo que sigue siendo el mismo análisis. Una fuerza, 2 libertades. Otra vez vuelve a ser un J2. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? ¿O me espero un ratito en lo que hacen sus dibujos? Un minuto, profesor, por favor. Un minuto, muy bien. Sí, porque este me fui muy rápido. Es lo mismo que el anterior, solo que ahora estoy utilizando un eslabón curvo. Y la clave para poder utilizarlos estos como J2 son de masa despreciable. En cuanto empiezan a tener más o empiezan a ser más grandes, ya no sé qué tanto podría considerarlos como eslabones cortos o eslabones de masa despreciable. Profe, Diga usted. yo no entendí muy bien por qué usamos un eslabón curvo. Muy bien, ahí voy. Otra vez todo este conjunto. Me imagino, déjame pienso dónde he visto unos de estos. Ah, sí, me imagino un mecanismo de cierre de una puerta de automóvil visto desde arriba. Y entonces cuando va cerrando la puerta, que es que tenga el movimiento de rotación y que se vaya juntando, pero ya en el punto en el cual ya está cerrando, por cómo está hecha la puerta, aquí tienes una lámina para que asegure el cierre, para que no vaya a entrar el agua. Entonces el eslabón, aunque puede seguir rotando un poco más, tiene que evitar tocar a esa puerta. Imagínate si lo hubiéramos hecho con un eslabón recto. Si lo hubiéramos hecho con un eslabón recto, ya habríamos logrado una interferencia entre los dos cuerpos. No podría cerrar la puerta. Entonces, para evitar esa interferencia, en lugar de irnos por una línea recta, nos vamos por una línea curva. ¿Mejor? Ah, ya quedó. Gracias, profe. De nada. Deja, regreso al dibujo original. Ahí está. Y no son los mejores, ¿eh? Son una solución cuando tienes estas interferencias, pero no son los mejores. En lugar de que estés teniendo solamente esfuerzos en dirección normal y tal vez un par tratando de girar, ve cómo quedó esto. Si analizas en el punto intermedio, si haces tu corte para mecánica de materiales aquí en medio, deja que lo estés poniendo en normal, lo estás poniendo en flexión. Y no sé qué tan bueno sea eso para tu mecanismo. Bueno, para el eslabón en específico. En los eslabones cortos curvos se presenta el problema de flexión. ¿Ya llevaron mecánica de materiales? ¿Sí me entienden qué es esto, flexión? Estamos doblándolo por medio de un par al cuerpo. Sí. Estamos, ay, perdón, ya me pasé ya a doblar la cuchara. Ese es el problema con estos, me van a regañar, con estos eslabones. Entran en flexión. Ahí ya tendríamos que entrar tal vez con el diseño de ponerle un mayor momento de inercia o no sé, tal vez ponerlo con una forma de un perfil C, un perfil I, para evitar que se pueda doblar tan fácilmente. Hay veces que no podemos evitar esa interferencia entre partes y requerimos poner estos eslabones curvos. Voy con otro. ¿Ya puedo continuar? Arriba iba a poner algo después de si se considera la masa del eslabón. Si se considera la masa del eslabón, se requiere analizar como un cuerpo por separado. Sí, si ya no pueden decir que es de masa despreciable, ya no podría ser esta agrupación que estoy teniendo aquí. Ya no sería que estuviera formado por la base, un perno, otro perno y un eslabón corto despreciable. Si ya empieza a tener masa, ni modo. Voy a tener que analizar qué pasa entre la base y el eslabón que ya tiene masa y entre un eslabón y otro eslabón que ya tiene masa. ¿Ven que ya cambiaría el análisis?
Esto es si lo considero de masa despreciable, y esto sería si empiezo a considerar la masa del eslabón. Son dos análisis distintos. ¿Puedo continuar? Me espero todavía. Puede continuar. Muy bien. Entonces voy con uno que sí he visto tal vez en las ventanas de casas, que son ventanas de herrería de los años 50. Ahí posiblemente hayan visto estas correderas o ranuras. Perno sobre corredera o ranura. Estos los utilizaban mucho para, en la parte de abajo pone una palanca y en la parte de arriba, por medio de un perno y una corredera, se abre la ventana, unas ventilas en la parte de arriba. Se utilizaban mucho en la herrería entre los años 50 y 70. En la actualidad ya las he visto un poco menos. Las he visto en cajones. Hay algunos cajones que para abrir tienen un perno que está guiado por una corredera y esto es para que siga esa línea recta. Observen que esta es una versión más o menos parecida a lo que era la rueda sobre una guía. Pero aquí no tengo ninguna rueda, directamente estoy metiendo un perno. ¿Sí han visto alguna de estas articulaciones? Perdón, articulaciones muy general. ¿Sí han visto alguno de estos pares cinemáticos? Sí, profe. Muy bien. Observemos nuevamente cuáles son las restricciones y aquí veo que la normal puede ser de un lado y del otro lado. Nuevamente aparecen estas normales que puede tener ambos signos. Esto es por la superficie de arriba y de abajo. El movimiento que permite está alineado con esa corredera, con esa guía. Y el giro no lo puede restringir. Es una de las ventajas de utilizar este sistema. Nuevamente, parece que todos estos mecanismos son solamente semijuntas. Todos estos pares cinemáticos en el plano con 3 grados de libertad solo están alcanzando a poner una restricción. Me dejan 2 grados de libertad haciendo una semijunta J2. Una duda en este caso, ¿cierre por forma o cierre por fuerza? Por forma. Cierre por forma, correcto. Mucho cuidado, en esta J2 le veo un grave problema. Este cierre por forma con perno y ranura lo usaría como solución en un movimiento de baja velocidad o de pocos ciclos. ¿Por qué creen que lo utilizaría en baja velocidad o de pocos ciclos? ¿Han visto cómo están estos mecanismos de ventanas de los años 50 en la actualidad? ¿Qué les ha pasado? ¿Se deforman? Se van deformando con el tiempo. Bueno, se oxidan si no están envueltos dentro de algún lubricante. No sé si les tocó ver que les llegaban a dar mantenimiento a estas ventanas y tenían que limpiarles, quitarles toda la grasa, la tierra, el polvo que tuvieran, porque si no empezaba a causar fricción. Y después meterles una capa de grasa, lubricante, limpiarlo muy bien y otra vez se abría y se cerraba la ventana. Se desgastan, se doblan, se deforman. Bueno, si es un movimiento que es de baja velocidad, no tengo problema. Tal vez tenga que empujarlo un poco más o un poco menos. O tenga que estarlo limpiando frecuentemente. Pero si pongo un sistema de estos para que guíe a una leva dentro de
del motor, esto que está dando 750 revoluciones o 1500 revoluciones por minuto, ¿sería una buena solución? En estos sistemas en los cuales hay un deslizamiento entre superficies, la forma en la cual está siendo lubricado uno contra otro es importante. Por ejemplo, el árbol de levas está siempre inmerso dentro de aceite. Eso hace que no haya tanto desgaste entre una superficie y otra. Aquí sí puedo tener una alta velocidad. O tal vez hasta le ponga un rodillo para que esto, bañando en aceite con los rodamientos que tiene adentro del eje, no se vaya desgastando tan rápido. Esta solución sería para una baja velocidad o para movimientos que tuvieran un bajo ciclaje. Si quieren movimientos que tengan altos ciclajes, tengan cuidado con la fricción. ¿Se entendió esta parte? Es una buena solución. ¿Saben dónde también he visto soluciones de este tipo? En las puertas estas que abren y cierran automáticas. ¿Sí ven que tiene una solución más o menos parecida? Aunque ahí, para asegurar que no se vaya a atorar, aquí en medio, en lugar de dejarlo así libre, le ponen una rueda. La siguiente vez que vayan a una tapadería, pidan unas carretillas para puerta automática y van a ver que sale el perno, sale la rueda y esa rueda se puede meter dentro de un riel. ¿Dudas? ¿Puedo continuar? Sí. Sí. Muy bien. Voy con otro. Va a ser casi lo mismo, ¿eh? Nada más es para hacer algunas apreciaciones aquí. También puede ser que tenga una guía o una ranura curva. Nuevamente, permite la rotación alrededor de ese punto, pero la traslación vean que va a ser un poco más delicada. En lugar de que sea una traslación rectilínea, va a ser una traslación tangente a la curva de la guía. Sí se puede mover hacia adelante y hacia atrás, pero solamente en dirección tangente. Estas guías curvas pueden tener formas muy exóticas, simplemente para ir guiando el movimiento. Cuando tengo movimientos muy complicados, hasta los llego a meter en estas curvas raras. Ya sé dónde he visto esas curvas raras. En estas levas. La única condición aquí que tiene el movimiento es igual, solo presenta una normal que puede ser positiva o negativa. Y el movimiento se da tangente a la curva de la guía. Para el análisis que estamos haciendo nosotros nuevamente, de los 3 grados de libertad posibles que tendría el elemento gris si el elemento en azul estuviera fijo, veo que tiene una restricción, una fuerza normal perpendicular a la tangente y todavía nos permite 2 grados de libertad. Hacia adelante, hacia atrás, rotación. Nuevamente vuelve a ser una J2. No sé, ya empecé a dudar. ¿Habrá alguna que sí sea una J1 que solo permita 1 grado de libertad? Sí, bueno, ¿qué tal si el perno sobre ranura no tuviera por ejemplo, un rodillo, sino fuera igual una barra que siguiera la ranura? Ah, que fuera una corredera sobre la guía. Sí, Sí, ya me lo imaginé. Creo que ahí sí tendríamos entonces un J1. Déjame ver, es este, ¿verdad? sí, Muy bien. A ese le llamaría solamente corredera. Es el mismo esquema, pero en lugar de estar con la capacidad del perno, directamente ponemos un bloque que se desliza sobre esa ranura. A ver si lo puedo colocar bien.
Ahora, para que funcione así de bien, no necesito ningún perno que alcance a rotar entre un elemento y otro. Necesito directamente que la barra que está siendo guiada y la corredera que está por ahí en medio estén unidas en una sola, en un solo cuerpo, ¿verdad? Sí, me parece bien. Este sí tendrá. A ver, vamos a revisar bien. Se puede mover. Se podría mover en 3 direcciones. Una paralela a la guía, una perpendicular a la guía y una rotación. Esos son los 3 grados de libertad totales que tendría. Pero de ellos vamos a ver ahora las restricciones. Va a aparecer una normal. Ok, ya va una. Pero también, por estar embebido dentro de la guía, vean que se puede generar un par entre la superficie de arriba y la superficie de abajo que evita este giro. ¿Ya se alcanza a ver dónde se genera el par? Entre la superficie de arriba y la superficie de abajo. Entonces al tener un par de restricción, ya no puede rotar. Lo que sí puede hacerse es irse hacia adelante o hacia atrás, sobre la guía. O bueno, también si fuera una guía curva, podría estarse deslizando aquí sobre esta curva. Pero ya no puede rotar libremente. Con eso queda con un solo grado de libertad. ¿Sí quedó bien? Nada más déjenle quito el perno ahí en medio. Porque ese perno ahí en medio ya no podría estar. Está soldado uno contra la otra. Y entonces veamos, 3 grados de libertad, 2 restricciones, una fuerza y un par. Grados de libertad totales, 1. En ese caso tendríamos una junta completa. Me parece muy bien, muy buena observación. ¿Alguna duda de lo que acabamos de dibujar? ¿Puedo continuar? Sí. No más dejen acomodo esto porque sí está hecho un relajo. Ahí está. Listo. Entonces tiene que estar soldado ahí. Voy a buscar otra. Ya me gustó esta. Esta sí es una junta completa. Y la otra es una que estaba hablando al principio. La articulación. Es articulación para nuestros cuates civiles. ¿Los entiendo? Pero para nosotros no va a ser una articulación. Para nosotros va a ser un perno revoluto. Bueno, ahorita lo voy a dejar como articulación para que no se vayan a confundir. Articulación rotacional. En esta veo que sí tenemos una restricción en vertical, una restricción en horizontal, y estas son las que me impiden que pueda separarme hacia arriba o hacia abajo, o irme hacia la izquierda o hacia la derecha. Lo que sí permite es que tenga una rotación completa. Nuevamente, haciendo este análisis de grados de libertad, de los 3 que disponía en el plano, ahora tengo 2 restricciones, 2 fuerzas, dejando únicamente un grado de libertad y generando entonces una junta completa. Creo que estas son las 2 juntas completas con las que nos vamos a estar enfrentando.
Me espero a que tengan su dibujo para hacer algunas aclaraciones acerca de estas juntas completas. Me dicen cuando terminen de dibujar, por favor. Juntas completas. Juntas completas. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, estas son las dos juntas completas que tenemos por lo menos en el plano. Ahora, corredera sería para nuestros cuates de estática, pero nosotros tenemos que darle formas nombres un poco más formales. En lugar de simplemente llamarla corredera, le voy a llamar par cinemático prismático. Prismático, ahí está. Espero poderlo dibujar bien en 3 dimensiones, a ver si no me hago pelotas. Porque en realidad lo que estamos teniendo es ya sea bueno, puede ser un cuadrado, puede ser una vigueta en I, no lo sé, ahí depende de cuál sea la forma que tenga este prisma. ¿Ya se alcanza a ver el prisma? Muy bien, y sobre este prisma es que estamos poniendo la corredera. No sé si por adentro o por afuera. A ver si me sale bien el dibujo ahora. No sé si va a ser el prisma por afuera o por adentro. Eso sí no lo alcanzo a ver. Pero está siendo uno envuelto por el otro. ¿Ya se alcanza a ver el prisma? Sí. Muy bien. Nada más déjenme acabo de dibujarlo para que se alcance a ver bien.
Ahora sí. Entonces, a este su nombre más apropiado sería par cinemático prismático. Hay un prisma entre uno y otro y lo que más me gusta de este par cinemático prismático es que alcanzo a ver que hay una superficie que está envolviendo por ambos lados. No sé si la alcanzan a ver ustedes. La superficie que está envolviendo por ambos lados al sistema. ¿Ya vieron la superficie de contacto? Sí. Muy bien. Gracias a esa superficie de contacto puedo asegurar que solamente se va a deslizar en esa dirección. Ahí está. Este es uno de los pares cinemáticos fundamentales. Y el prisma, a lo largo de ese prisma, es que se puede deslizar. Ahí vive su grado de libertad. Ya no voy a ver ahorita a las fuerzas, solamente voy a ver el movimiento que permite. A lo largo del prisma. Oigan, acabo de ver algún problema. Este problema consiste en que el dibujo de la derecha ya no es la representación plana, ya es la representación en el espacio, por eso me costó tanto trabajo dibujarla. En el espacio, ¿cuántos grados de libertad totales tendríamos? 6 grados de libertad. ¿Cuántos? 6. 6 grados de libertad en el espacio. Muy bien. Eso es lo que tendríamos en la realidad. Aquí está del lado izquierdo la representación plana, del lado derecho la realidad en el espacio. Entonces, me dicen que tiene un grado de libertad, solamente se puede deslizar. ¿Cuántas restricciones tendría que tener entonces? 5. Vamos a ver si las alcanzamos a identificar. Insertar. A ver, no se puede ir ni para arriba ni para abajo. En esa dirección se crearía una normal, creo que en dirección Z. ¿Correcto? No se puede ir ni a la izquierda ni a la derecha. En esa dirección, en la otra superficie se podría crear una normal. Puede ser positiva o negativa, porque tiene envolventes de ambos lados. ¿Correcto? ¿Ya se alcanzó a ver dónde se generan esas normales? En las superficies de contacto. Por otro lado, el giro. El giro nosotros nada más veíamos que no alcanzaba a girar perpendicular visto desde el frente. Visto desde enfrente, este sería el par que no alcanzamos a ver. Pero veo que también se genera otro par visto desde arriba. Tampoco alcanza a girar en esta dirección. Observen cómo estoy colocando a cada una de las restricciones. ¿Ven que le estoy colocando en dirección positiva con regla de la mano derecha positiva? Y gracias a la forma del prisma, no permite este giro. Alcanza a generar un par entre la parte de adelante y la parte de atrás de la corredera. Qué bueno que hay una superficie y no es solo un punto. Último par que se alcanza a ver ahí. El par que se ve desde enfrente. Nuevamente lo voy a colocar en dirección positiva. ¿Ya se alcanza a ver mejor? Y esto es por la misma forma de el prisma. No permite el giro a lo largo del eje. Ese sería el análisis que tendríamos que estar haciendo en 3 dimensiones. Tengo que ver 3 posibilidades de giro y 3 posibilidades de fuerza.
En una versión rápida, práctica, sería en XYZ la traslación y en XYZ la rotación. Ver si es posible, flecha verde, o si de plano se atora con algo, flecha roja que representa a un par o a una fuerza de restricción. ¿Sí se entendió cómo funcionó este? Par cinemático prismático. Un solo grado de libertad. ¿Puedo continuar? ¿Ya terminaron su dibujo? Sí, profesor. Me voy con otro. El par cinemático revoluto. Este par cinemático revoluto proviene de una superficie de revolución. A ver si le alcanzo a dibujar. ¿Sí se alcanza a ver la superficie de revolución? Sí. Déjenla hago un poquito más grande. Ahí está. Bueno, tal vez no sea con este hiperboloide o paraboloide, ya no sé qué sea, pero seguramente es que en la parte de arriba le puse una tuerca y una rondana, y en la parte de abajo le puse también una rondana y un tornillo. Y entonces se forma una superficie de revolución entre ellos. Hay partes que son más anchas, hay partes que son menos anchas. Sobre esta coloco entonces algo que se amolde a esa superficie de revolución. Espero que se alcance a ver bien cómo el segundo cuerpo está montado sobre el primer cuerpo, sobre la superficie de revolución. ¿Sí se alcanzó a notar? Ya nada más voy a extender al segundo cuerpo. La base, el tornillo, lo que haya tenido uno sobre otro. La parte importante aquí es identificar que es una superficie de revolución que me va a generar ciertas restricciones. Voy a analizarlo ahorita desde las restricciones hacia los movimientos posibles. Una duda, ¿se puede deslizar a lo largo del eje del cuerpo de línea delgada? ¿La dona se puede deslizar a lo largo del eje? No. ¿Ven que por esa concavidad que tiene ahí no alcanza a deslizarse en esta dirección? Entonces, gracias a esa concavidad que va a estar resistiendo la fuerza, ahí se genera una restricción en la primera dirección. Bueno, se puede ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Se puede ir hacia arriba o hacia abajo? Tampoco. No, tampoco. Muy bien, ¿se puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha? No. No, tampoco. Y observen que gracias a esa superficie de revolución, esto funciona como una bisagra. Ahora volteen a ver la bisagra de alguna puerta. ¿Ya vieron la superficie de revolución y cuáles son sus consecuencias? No se puede ir ni hacia adelante ni hacia atrás, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Ahora voy a analizar los giros que permiten.
El giro alineado con la superficie de revolución, ese sí lo permite libremente. Ahí no veo que haya ningún problema, porque puede estar girando sobre la misma superficie de revolución. ¿Sí lo alcanzan a ver? Es este mismo giro, pero visto en 3 dimensiones. En cambio, los giros que son para torcer, estos otros 2 giros, no los alcanza a ver. Ese es un par cinemático revoluto en 3 dimensiones. Vean que nosotros nada más estamos viendo, ya sea desde un lado o desde enfrente, en la representación plana, pero esto sería en 3 dimensiones. Veamos entonces cuáles fueron los grados totales de libertad. De los 6 que tienen el espacio, 5 restricciones, un grado de libertad, en este caso rotacional, una J1. Al primero se le identifica como prismático, generalmente con una letra P, mientras que al segundo se le identifica como revoluto, generalmente con una letra R. Prismático, revoluto. Tal vez en algunos textos en español a esta R le llamen rotacional, porque se supone que es este giro rotacional, pero según el cálculo vectorial rotacional significa otra cosa, ¿no? Entonces mejor lo voy a llamar revoluto y prismático. En 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Pares cinemáticos, 2 eslabones involucrados, tienen una relación cinemática y queda descrito por la superficie revoluta o por la superficie prismática. ¿Cuánto tiempo para que terminen de copiar, perdón? Un minuto, por favor. Me espero, no hay ningún problema. Vayan haciendo sus dibujos. Todas estas fueron J1, juntas completas, pero creo que el nombre más bonito es el de par cinemático prismático. Me está describiendo muy bien qué ocurre en las dos superficies. Par cinemático revoluto. Par cinemático prismático. Par cinemático revoluto. Visto en 2 dimensiones, visto en 3 dimensiones. El par cinemático prismático lo estamos viendo desde este lado, mientras que el par cinemático revoluto lo estamos viendo desde este lado. ¿Ya vieron cómo están realmente en 3 dimensiones y solamente estamos viendo su representación plana? Me espero en lo que acaban de escribir.
Par cinemático Par prismático. cinemático prismático. Par Par cinemático cinemático revoluto. revoluto. Y esto, profe, Y muchas esto, gracias. profe, muchas gracias. Alguien por ahí Alguien tiene por ahí abierto su tiene micrófono, abierto no su alcanzo a ver micrófono, quién no es. alcanzo a ver quién es. Se está metiendo un Se poco está metiendo un de poco de interferencia. interferencia. Creo que es Cristian Caballero. Caballero. Ah, perdón, profesor. Sí, no te preocupes, nada más para que le puedas. Muchas gracias. Y si tienes que preguntar, no hay problema, lo abres. Nada más es que nos está entrando un poco de eco. Muchas gracias. ¿Continuamos entonces? Muy bien. Sí, Voy profesor. con otros dos casos que no sé cómo nos vaya a ir con el análisis. El primero es qué pasa en una superficie rugosa. A ver si no me meto en problemas. En la superficie rugosa, bueno, sí puede girar. Tengo cuidado porque se puede separar. Aquí necesito un cierre por forma o un cierre por fuerza. ¿Cierre por forma o cierre por fuerza? Por fuerza. Cierre por fuerza. Bien, necesito un cierre por fuerza. Y lo peor es lo que ocurre en la fuerza de fricción. Cuando trato de moverlo hacia adelante, sale una fuerza de fricción hacia atrás. Cuando trato de moverlo hacia atrás, sale una fuerza de fricción hacia adelante. Y estoy batallando con ella. Peor aún, no siempre es la misma fuerza de fricción, aunque tiene sus límites. Entonces, este es un par cinemático que puede cambiar. En ciertas ocasiones voy a poder ver cómo la fuerza de fricción alcanza a equilibrar el sistema. Y entonces solo tendrá, yo creo que un grado de libertad. ¿Sí lo alcanzan a ver la rotación? Pero al mismo tiempo, si no me cuido, y si supero la fuerza de fricción estática, entonces, bueno, la normal esa va a seguir apareciendo. Pero otra vez, va a empezar a tener un desplazamiento hacia adelante. Y en cuanto el cuerpo trate de desplazarse hacia adelante, la fuerza de fricción va a salir hacia atrás en contra del deslizamiento relativo. Pero vean que ya cambió de naturaleza. Ya no es la fricción que equilibraba, ahora es la fricción híjole, ahora es la fricción cinética. En este caso, perdimos parte de la restricción. Bueno, sigue estando la fuerza, pero es que los efectos externos cambiaron. Parte es el desplazamiento hacia adelante y parte es la fuerza hacia adelante, hacia atrás. Vean que en este caso va a poder cambiar de grados de libertad y no sé si me guste utilizar superficies rugosas dentro de los mecanismos, ¿eh? Observen cómo mutó de grados de libertad súbitamente. En cuanto superamos la fricción que alcanzaba a equilibrar, perdimos, porque ahora tenemos la fricción cinética. Peor aún, nuevamente, como es una fricción la que tenemos ahí, si no hay contacto, si perdemos contacto, perdemos el par cinemático. No sé si confiaría en la fricción.
Peor aún, otra cosa peor que nos puede ocurrir dentro de los mecanismos. Si hay fricción, hay generación de calor. Esa fricción no es que esté perdiendo parte de la energía, se está transformando y se está transformando en calor. Y no sé si eso vaya a ser algo que nos pueda dañar el mecanismo. Ya en los mecanismos tratamos de no utilizar fricciones secas, porque si hay una fricción seca, va a generar 1, desgaste, 2, calentamiento al sistema. Es común, más común de lo que creen, las fallas por fricción seca. Cuando falla el sistema de lubricación y empieza a tener fricción entre las partes y después de 10 minutos de operación ya se pegó el motor, ya se rompió el mecanismo. Esto es porque por la fricción se fue calentando, llegó al punto de fusión y ya perdimos. Acabó soldado uno con otro. No, profe, ni es tanta la fricción. A ver, voy a ver uno de estos casos extremos. Me dicen cuando ya se alcanza a ver el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Tijerina Menchaca. Trabajo en la empresa de Timen Remol. A ver, ahí va. La soldadura por fricción es un ¿Sí se alcanza a ver el video? que aprovecha el calor generado Sí, profe. por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Se emplea para unir piezas de distinta naturaleza, tal como un hierro suave con un acero muy duro. Existen básicamente dos métodos de acuerdo al tipo de piezas que se pretenda soldar. Una es la soldadura por fricción rotativa, como es el ejemplo que estamos viendo, y el otro es el método por fricción lineal. Con este método se logra soldar materiales tan diferentes que de otra manera sería impensable poder hacerlo. Un ejemplo es el aluminio y muchas aleaciones. Otro es el acero y el cobre. Y así una lista interminable de aplicaciones que se pueden lograr con este método. En este momento... Bueno, si quisiera hacer soldadura, sí funciona muy bien. ¿Querré este comportamiento dentro de un mecanismo? No. No. Entonces, si es posible que exista este par cinemático, no sé si recurriría a él para que estuviera funcionando el mecanismo. Entonces, sí es posible que exista, sí es posible que lo traten de utilizar. ¿Saben dónde sí lo he visto y muy bien aplicado? En estructuras antisísmicas. En estructuras antisísmicas colocan alguna superficie rugosa contra otra superficie rugosa y lo que tratan de hacer en ese caso es que ahí se disipe la energía debida al movimiento del sismo. En ese caso les diría, es una muy buena aplicación de un sistema de disipación de energía por fricción. Claro, porque no está actuando constantemente. Ahí ponen materiales que aguantan muy bien el calor, ponen asbestos, bueno, no, asbestos ya están prohibidos. Ponen fibras de carburo para que entre ellas haya esta fricción aumentada y en lugar de que estén soldando, simplemente están disipando energía. Ese es el sistema de disipación de energía que se utiliza en Torre Mayor, si no mal recuerdo. Elementos que tienen un movimiento relativo entre sí muy pequeño, pero que gracias a la fricción están disipando la energía. No sé si va a ser lo que prefiera dentro de un mecanismo, pero sí los he visto, donde quieran disipar energía. Ah, ya sé dónde sí los he visto. En los frenos.
si han visto que los frenos de los coches funcionan con este principio de fricción. Ojalá en su curso de diseño de elementos de máquinas les enseñen cómo diseñar un freno por fricción, un freno rotacional, un freno traslacional, una balata. Ahí es donde veo cómo es el material, cuál es la temperatura, cómo afecta la fricción y cómo está conectada con la normal. ¿Dudas de esta superficie rugosa? Profesor, otra aplicación que se me ocurre en este momento son las máquinas contadoras de billetes. Ah, sí, ahí utilizan fricción. Poquita. Y utilizan materiales que tienen muy alto coeficiente de fricción estático, goma, y que utilizan muy poca fuerza normal para que no estén disipando tanta energía. Sí, me parece un muy buen ejemplo. No lo sé. Sí lo podría llegar a utilizar en una imprenta que va jalando hojas. Pero igual, no se trata de que esté metiendo mucha normal. ¿Qué es lo que hacen estos procesos de soldadura mecánica? Sino con una poca normal y un alto coeficiente de fricción, van jalando a las hojas para alimentarlos hacia la imprenta, hacia la impresora. También dentro de las impresoras modernas yo creo que ocurre eso. Muchas gracias, muy buen ejemplo. ¿Puedo continuar? Ahora veamos el siguiente. Me dicen si es o no es par cinemático. El empotramiento. ¿Es o no es par cinemático? Yo opino que no. No, Pero hay dos cuerpos, pero no hay movimiento. pero no hay movimiento. Aquí es el caso en el cual tenemos de los 3 grados de libertad, eliminamos a los 3 completamente. Ni siquiera le puedo llamar junta, simplemente le llamaré empotramiento. Y resulta que cuando encontramos estos empotramientos, yo diría que el cuerpo 1 y el cuerpo 2 están unidos entre sí. Van a poder generar el par, van a poder generar la restricción en paralelo y en perpendicular a la superficie. Para el análisis de mecanismos es el mismo cuerpo. Tal vez en el análisis de mecánica de materiales o cuando estén ya diseñando cada una de las piezas, sí nos interesa saber cuánto sea el par para saber cómo se está flexionando y cuánto sean las restricciones. Pero eso ya será en el análisis de mecánica de materiales. Ahorita para nuestro análisis de mecanismos, ese es el mismo cuerpo que la Tierra. Es el mismo eslabón que el anterior. Ya sea que lo pongan por medio de soldadura eléctrica, soldadura mecánica, soldadura térmica. Para mí, los dos son lo mismo. Este no es un par cinemático. Muy bien visto, no es un par cinemático porque no hay movimiento relativo entre los cuerpos. Muy bien, déjenles voy contando de una vez la tarea. No sé si habían visto estas figuras anteriormente en algún lado, todo lo que estuvimos haciendo la clase el día de hoy. Sí, en el Norton. En el Norton, bueno, estas directamente en el Norton no. En el Norton se va solamente por 6 y nosotros ya no sé cuántas llevamos. Elvira Johnson, ¿se acuerdan de Elvira Johnson? Sí, profe. Muy bien. A ver si alcanza a salir la imagen. Dejen cambio otra vez de pantalla. Ya me perdí. Aquí está. En el Byron Johnston, en el Hibbeler, en el Bedford, en todos estos libros, dentro de estática, aparece una tabla más o menos parecida.
Y vean que nosotros fuimos haciendo cada uno de estos. Bueno, no todos. La tarea es la siguiente. En una tabla van a colocar los siguientes apoyos o enlaces. Son apoyos o enlaces como lo llaman en estática, pero nosotros los vamos a estar viendo como pares cinemáticos generales. Todavía no los acabo de clasificar bien. Pares cinemáticos generales. Entonces, primera columna, pares cinemáticos. Y entonces observo el primer renglón de este apunte. Y veo que son 4 casos distintos. Estos ya los hicimos ahorita en clase. En la segunda columna, en lugar de solo colocar reacción, que no es reacción, este nombre de reacción está malísimo, no es correcto. ¿Cómo le llamamos dentro de la clase? Restricción. Son fuerzas de restricción. Reacciones son las que viven en el otro cuerpo. Es un error de traducción de los años 50, ni modo. Entonces nosotros vamos a poner las restricciones y los movimientos posibles. Vamos a seguir la misma nomenclatura. Rojo para las fuerzas que sí se alcanzan a ocasionar y verde para los movimientos. Aquí en el Beer Johnston y en el Hibel y en todos ellos simplemente habla de número de incógnitas. ¿Nosotros de qué vamos a hablar? Son 3 valores los que vamos a estar tomando. Grados de libertad. Grados de libertad totales. Número de restricciones y grados de libertad reales. Grados de libertad totales son los 3 en el plano y grados de libertad reales son los que sí permite la unión entre un eslabón y otro. Yo veo que aquí tiene una incógnita, pero tiene 2 grados de libertad. Una incógnita, una fuerza, pero 2 grados de libertad. Y así se van a ir haciendo, por lo menos aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cable no lo analizamos. Ustedes díganme qué condiciones tiene ese cable. ¿Cuál es la diferencia con la biela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos aparte la corredera o cursor, aparte de la ranura lisa. Nosotros analizamos la ranura lisa. Ustedes analicen aparte la corredera o cursor. Parece que van a ser muy parecidos. La articulación o par cinemático revoluto y la superficie rugosa y el empotramiento. Aparte de estos, yo creo que pondrían, por favor, el, ¿cómo le llamamos? Par cinemático prismático, la corredera fija. En esta corredera que hay aquí, aquí tiene un perno. En la que hicimos nosotros está directamente soldado. Entonces van por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dibujos. 11 dibujos y los análisis de fuerzas, movimientos y por último lo de grados de libertad totales, grados de libertad reales y restricciones. Que hagan ese análisis. ¿Dudas de esta parte de la tarea? Ya hicimos una buena parte aquí en clase. En 2 dimensiones en el plano, ¿cuántos grados de libertad totales estaba buscando? 3. Muy bien. ¿Y en el espacio? 6. 6. Muy bien. Y entonces aquí vienen algunos casos. Para completar nuestra tabla, ustedes ahorita como tarea traten de hacer el mismo análisis. Vean que ya les están dando cuáles son las flechas rojas. Ustedes tienen que ver cuáles son las flechas verdes. ¿Cuáles son los movimientos que sí son posibles? Estamos viendo la parte complementaria estática. Estática nos decía las restricciones y nosotros estamos buscando los movimientos posibles. Entonces, por ejemplo, para cada uno de estos dibujos, el de bola, muy bien. La bola apoyada, simplemente un balín ahí. Me dice, genera una fuerza normal, pero voy a analizar. ¿Se puede mover hacia adelante, hacia atrás? ¿Se puede mover hacia afuera y hacia adentro? El único movimiento que no permite es atravesar la superficie. Pero mucho cuidado, con una flecha discontinua
pongo hacia arriba en color verde que se puede separar de la superficie. Cierre por forma o cierre por fuerza. Entonces, después de sus 3 columnas que serían, primera, el tipo de par cinemático, el dibujo del par cinemático. Segunda, las fuerzas de restricción y los movimientos posibles. Tercera, el análisis de grados de libertad. Y cuarta columna, algún comentario de cómo llegaron a esa conclusión o qué cuidados debo de tener en cada una de estas formas. ¿Dudas de las 4 columnas entonces que vamos a dibujar, que vamos a realizar con cada uno de estos dibujos? Disculpe, profe, ¿podría repetir lo que va en la cuarta columna? ¿Alguna observación que hagan, alguna consideración que tengan? O si de plano no ven nada y no entendieron qué pasó, tal vez lo dejo en blanco. ¿Por qué va a ser esto? Yo voy a explicar estos de 3 dimensiones la próxima clase. Por si hay dudas ahí. Ustedes traten de irlos haciendo, yo los explico la próxima clase. Ya analizamos uno de ellos, el que es los últimos 3 casos. La bisagra, el pasador, la ménsula, el soporte de empuje axial, esta chumacera con soporte axial, son simplemente los pares cinemáticos revolutos. Son diferentes casos de pares cinemáticos revolutos, pero quiero que ustedes lo revisen. ¿Cuál es la diferencia tal vez con esta chumacera que no soporta axial? Uno de los más difíciles, el de rótula y bola y cuenca, y el de la junta universal, u horquilla y cruceta, que son los que utilizan dentro de los camiones en los ejes cardán. Por favor, ustedes traten de llegar a esas conclusiones. Ya tienen las flechas rojas. Revisen cuáles son las flechas verdes o movimientos posibles. Y lo discutimos esto en la siguiente clase. ¿Les parece bien? Tarea número 4. Ya no sé en qué pantalla estoy. Tarea número 4. Análisis de grados de libertad en pares cinemáticos o apoyos. Primera columna, ¿qué dijimos? Segunda columna, ¿qué iba? La representación de las fuerzas y movimientos. Tercera columna. Cuarta columna. Esto para cada uno de los ejemplos. Creo que en total van a ser unos 22 ejemplos. Ya no me acuerdo cuál es el número correcto. No se preocupen, esta la entregamos hasta dentro de una semana, el próximo martes. Y la próxima clase revisamos si hay algún problema con alguno de estos para que ya quede bien claro los de 3 dimensiones. Tarea moral. Vuelvan a leer qué dice Gruber y Kutzbach. Y con eso voy a estar trabajando la siguiente clase, revisando los casos de 3 dimensiones y espero llegar
hasta el análisis de grados de libertad de un mecanismo. Ya son las 9:01. Voy a terminar la grabación y me quedo por si hay alguna duda.